Y estamos con Said Chaya. Said es especialista en el Medio Oriente. Vamos a hacer un análisis un poquito más global, Said, porque sos además coordinador del Núcleo de Estudios de Medio Oriente de la Universidad Austral. ¿Cómo podemos explicar este conflicto? Porque para la gente, viste, es como que volvemos a hablar de lo mismo siempre, pero ¿tiene el mismo condimento de todos los conflictos en Medio Oriente? Mira, yo creo que es importante aclarar dos cosas acá. Primero, a veces uno tiende a hacer la reducción y pensar que este es un conflicto que tiene que ver con lo religioso, cuando en realidad lo que hay son más bien cuestiones que tienen que ver con lo territorial. Es decir, hay por un lado un Estado que quiere vivir dentro de fronteras seguras y hay otro que desea acabar con la ocupación de su territorio. Entonces, en este contexto es importante entender que los ataques del sábado y todo lo que se fue sucediendo después son un nudo, son una coyuntura en un proceso que lleva más de 75 años. Es cierto que por la violencia y por la respuesta que estamos previendo, este escenario puede convertirse en un cambio, como hace mucho tiempo que no veíamos, probablemente desde la década del 90, en un cambio muy fuerte en las relaciones entre israelíes y palestinos, especialmente aquellos que están bajo el gobierno de Hamas en la Franja de Gaza. A ver, digamos, para que la gente pueda entenderlo, tenés israelíes, palestinos y tenés la Franja de Gaza. ¿Quiénes están en la Franja de Gaza? Entonces, Palestina consiste en dos unidades territoriales. Sí. La ribera occidental, que está pegada a Jordania, y la Franja de Gaza. Actualmente están incomunicadas. En el año 2006 hubo una suerte de golpe por parte de Hamas que ocupó la Franja de Gaza, ¿sí? Y desde entonces la Franja de Gaza está desvinculada de Cisjordania o de la ribera occidental, que es gobernada por la Autoridad Nacional Palestina, que es quien representa a nivel internacional a los palestinos, ¿sí? Es una porción de tierra muy pequeña, no recuerdo la densidad territorial, pero es muy alta en relación a la cantidad de gente que vive allí. Digamos, los integrantes de Hamas están ocupando esa zona. Exactamente, en el año 2006, entre el 2005 y 2006... De forma dictatorial. ¿Y ellos a quiénes atacan ahora, digamos? En la misma Franja de Gaza atacan a israelíes. Exactamente, ellos desde la Franja de Gaza, donde tienen su posición, atacan el territorio israelí o realizan una incursión como vimos el sábado pasado. Y ahora, bueno, ahora lo vamos a hablar con Gonza, porque están pidiéndole, la ONU está trabajando para pedirle a ver si pueden sacar cerca de 1 millón de personas. Exactamente, a pedido de Israel, la AP, ayer por la noche, a la madrugada de la Argentina, ya Israel anunció que le pedía a las Naciones Unidas que ayuden en la evacuación de 1.100.000 personas, 100.000 personas, porque justamente Israel está avanzando en su estrategia, que lo venimos adelantando en estos últimos días, atacar, de hacer la incursión territorial sobre la Franja de Gaza. Pero lo que le quería preguntar también a Said es, ¿cuánta gente vive en la Franja de Gaza y en qué condiciones viven los palestinos que están en la Franja de Gaza? Porque eso también es materia en algún punto de discusión, de todas las imágenes que estamos viendo de los ataques de Israel también. ¿Cuál es la situación de las personas que están también dentro de la Franja de Gaza? En la Franja de Gaza viven unos 2.100.000 personas, en unas condiciones realmente muy precarias. Más del 40%, según cifras de Naciones Unidas, más del 40% de los que viven allí son desempleados. El 65% son menores de 18 años, es decir, es una población eminentemente joven. No tienen acceso a agua corriente. Tienen apenas 2 horas de luz, 2 o 3 horas de luz por día, porque la estación eléctrica, digamos, de Gaza no da abasto. Israel provee de electricidad como una suerte de servicio, digamos, a la Franja de Gaza. Yo creo que el dato más duro es que el 75% de los habitantes de Gaza son ellos desplazados o descendientes de desplazados. Entonces, es una circunstancia humanitaria, ¿no es cierto?, muy difícil. Sería como un doble, ¿no?, dejar ese lugar en el cual están viviendo, ¿no? Y ahora, Said, algo que mucha gente se pregunta es, sabiendo la desventaja comparativa en términos militares que tiene Gaza, que tiene Hamas con Israel, ¿por qué inició esta incursión sabiendo la respuesta que iba a tener Israel después? ¿Por qué empezó la guerra? Sí,
pienso yo, digo, es difícil saberlo, pero pienso yo que la fecha en torno a los 50 años de la guerra de Yom Kippur, el carácter casi cinematográfico que tuvo la incursión, es decir, ha sido una estrategia de posicionamiento frente a los palestinos y ha sido seguramente también un golpe que a la población israelí le va a quedar durante mucho tiempo en la memoria, ¿no? Esta sensación de inseguridad en función de la sorpresa que generó el ataque de Hamas. Ahora vamos a ver cómo termina esto, cómo puede terminar esto, pero Adrián Ventura te quiere hacer una pregunta. Sí, Chaya, buen día. ¿Qué impacto tuvo la decisión de Israel de bombardear el aeropuerto de Damasco en relación a la reacción que posiblemente pueda tener Irán o Siria? Bueno, entonces es muy interesante esto. El día de ayer el canciller iraní comenzó una visita a Irak y a Líbano y el presidente Raisi se reunió. Habló telefónicamente con el presidente al-Assad en Siria. Entiendo que esto no solamente altera a Irán, sino que también va a generar alguna suerte de eco en Moscú, que, digamos, desde la guerra civil en Siria es de alguna manera quien se ocupa del aparato defensivo de Siria y además es el eje que articula el diálogo entre los israelíes y los sirios. Entonces, estoy seguro que estos ataques no cayeron bien en Moscú. Vamos a ver cuál es la postura, cuál es el comunicado que van a emitir al respecto, pero esta incomodidad de Teherán y de Moscú, bueno, puede generar alguna serie de cambios poco positivos en la región, ¿no? ¿Y cómo puede terminar este conflicto, no? Teniendo en cuenta que tal vez sea el ataque más bestial, ¿no?, por parte de este grupo terrorista que en algunos lugares no está considerado así. Sí, o sea, creo que tanto el ataque de Hamas como la respuesta israelí van a tener el peor desenlace, que es un número muy alto de víctimas civiles, ¿no? Y esa es la gran tragedia, porque en el fondo toda vida, ¿no? Vale. Creo que no estamos en este momento en condiciones de afirmar cómo y cuándo va a terminar. Hay como dos momentos, ¿no? El momento de la contención y el momento de la negociación. Estamos en este momento, creo que están los líderes regionales tratando de evitar un derrame del conflicto hacia los países vecinos, como recién preguntaba, digamos, hacia Siria, hacia el Líbano, tratando de evitar, por ejemplo, el ingreso de Irán, circunscribir, contener el conflicto. Una vez que Israel haya llevado adelante las operaciones que considere en la Franja de Gaza, quizá podamos comenzar a pasar a una segunda etapa de negociación. Me parece a mí que Egipto es uno de los países empoderados por Estados Unidos, con buenas relaciones con Hamas, con buenas relaciones con el gobierno israelí. Puede ser un punto de apoyo para una eventual negociación a futuro, no en este momento. No en este momento. Y Said, una más, Lapi, perdón, porque mencionaste a Rusia, mencionaste a Irán. Estados Unidos envió uno de los portaaviones más poderosos que tiene al Mediterráneo para dar apoyo a Israel. Ayer el Reino Unido también anunció el envío de aviones espías y buques para darle contención. ¿Esto nos suma tensión a la región justamente si se busca circunscribir el conflicto a Israel y que no se expanda territorialmente? No, entonces pienso que no. Te digo porque creo que lo que está haciendo Estados Unidos son medidas de tipo disuasoria. Los comunicados del Departamento de Estado tienden a, digamos, bajarle el tono a la cuestión. Pero entiendo que en este momento, y después de muchos años donde Estados Unidos ha tenido una política errática en Medio Oriente, creo que Biden tiene claro que la única certeza es que tienen que estar junto a Israel. Por eso vimos la llegada del secretario de Estado, la llegada del secretario de Defensa, que si no me equivoco llegaba hoy, la llegada de este portaaviones. No creo que Estados Unidos quiera involucrarse en una guerra, creo que estos son signos para como una alerta de decir, bueno, Israel va a estar respaldado, son, digamos, signos favorables a la contención también, ¿no?